Bueno, muchachos, entonces miren, nosotros la unidad pasada, entre lo que alcanzamos a ver, vimos todo lo que era la ecuación canónica de la circunferencia. Sin embargo, cuando ustedes cuando hicieron el TP, se dieron cuenta que generalmente las figuras cónicas, las secciones cónicas, tienen dos tipos de ecuaciones, o sea, dos formas de representarlo. Son sinónimos, son lenguajes que representan una misma cosa, ¿no? Entonces la canónica pues ya la vimos, ya la entendimos, ya sabemos de dónde sale cada parte. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar la ecuación general. Como les digo, cada una de las figuras que vamos a ver tiene una ecuación canónica y una ecuación general. La ecuación canónica es como una ecuación un poco más cotidiana y la ecuación general es como la ecuación ya más formal que tiene cada figura. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la circunferencia, pues la ecuación formal, la ecuación general que describe una circunferencia, pues es esta que dice que es x al cuadrado más y al cuadrado más de x más y más f igual a 0. Tenga en cuenta que pues esta x y esta y son las variables que generalmente se manejan en el plano cartesiano y que esta letra de e y f que ustedes ven acá en pantalla, pues son números, ¿sí?, que van a acompañar a esas variables. Entonces, pues es posible que esta D sea un 5, que esta D sea un 4, que esta F sea un medio. Es decir, esto simplemente se representa con letras acá para dar a entender que estas variables pueden estar acompañadas de un número. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo esta circunferencia, la cual se describe bajo esta ecuación. Miren, x al cuadrado más y al cuadrado. Esta x y esta y siempre van sin números antes, solitas. Ellas tienen que dejarse solitas. Más 2x, es decir, acá el valor de d sería 2, menos 4y, es decir, que acá el valor de e sería menos 4, menos 20, que siempre es un número que aparece por acá solito, que en este caso sería lo que yo llamaría f. Entonces, pues existe una fórmula, porque es que no cualquier cosa que usted escriba acá le va a formar una circunferencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted haga esta operación d al cuadrado más c al cuadrado menos 4f, si esa operación le da un número positivo, es decir, un número mayor que 0, eso quiere decir que la circunferencia existe, ¿sí? Si, dado el caso, se hace la operación y obtiene que ese resultado le da 0, eso quiere decir que la circunferencia pues es un simple punto en la gráfica, es decir, no tiene como esa amplitud de circunferencia, sino que solamente se forma un punto en la gráfica cuando esta operación es 0. Y cuando esa operación de coger el valor de d elevado al cuadrado, sumarle el valor de e al cuadrado y restarlo con 4f, le da negativo, es decir, menor que 0, eso quiere decir que esa operación no forma una circunferencia, es decir, eso no es la ecuación de ninguna circunferencia. Esa ecuación no le funciona, solamente le funciona cuando esta operación le va a dar mayor que 0. Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿listo? Por ejemplo, bueno, primera participación, ahí para que vayan, Ángela me avisa. ¿Cuáles son los valores de D y F en esta gráfica que yo tengo acá, en esta ecuación? ¿Cuánto vale D? ¿Cuánto vale E? ¿Cuánto vale F? María Paula Moreno. María Paula. D vale 2. E vale 4 y F No, vale 20. espera porque E no vale 4. ¿Cuánto vale E? Menos 4y. No, tampoco. Quítale la Y. ¿Cuánto vale E? Menos 4. ¿Cuánto vale F? Menos 20. Eso sí, entonces, Ángela, nota por María Paula. Tengan en cuenta que uno siempre debe tomar el número con el signo y únicamente el número. La letra se me olvida para hacer esta operación, ¿listo? Entonces lo que voy a hacer es que voy a reemplazar en este caso, pues en la formulita que yo les di acá, miren, d al cuadrado más c al cuadrado menos 4f, ¿listo? Y voy a mirar cuál de esas condiciones cumple. Entonces, miren, si yo reemplazo, pues d vale 2, entonces 2 al cuadrado, más e que vale menos 4, entonces menos 4 al cuadrado, y f que vale menos 20, ¿listo? Entonces vamos a ver cómo me quedaría cada una de estas operaciones, si las voy haciendo pues de forma individual, ¿no? ¿Cuánto me quedarían acá si yo ya voy haciendo los cuadrados, la multiplicación y rompiendo los paréntesis? ¿Quién sabe eso? Julián. Bueno, Julián, ¿cuánto me va dando acá? Profe, 2 a la 2 daría 4, 4 a la 2, pues como está a la potencia, pues entonces queda positivo, entonces da más 16. Sí. Y pues ahí como está negativo, igual pasa la multiplicación a positivo y daría más 80. Va perfecto, Julián. Así como lo dijo, tal cual. Listo. Y si yo sumo eso, pues vamos a ver, si yo sumo esto, me daría un valor positivo o negativo,
tendría circunferencia, punto, o no se tiene circunferencia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay alguien más? Ángela, anota por favor a Julián. Listo. Entonces la pregunta es, ¿será que esto me va a dar qué? ¿Una circunferencia, un punto, o que la circunferencia no existe? Sofía Baos. Vamos, ¿qué me va a dar ahí? Una circunferencia, ¿Por qué? porque da esa suma da 100 positivo, ¿Y qué tiene que ver que sea positivo? pues que es mayor a 0. Exacto. Entonces, miren, como nos da 100 mayor a 0, anotados por favor, Ángela. Como nos da 100 mayor a 0, entonces yo concluyo que esta ecuación que yo tengo acá sí hace parte de la ecuación de una circunferencia, sí cumple con las condiciones para que lo sea. ¿Listo? Bueno, entonces, Ángela, ayúdame a leer por favor este ejercicio. Determinar el centro y el radio de la circunferencia dada por la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado más 6x menos 8y menos 2 es igual a 0. Listo, entonces miren, generalmente en la circunferencia nos importan dos cosas, ¿no? ¿Cuál es su centro y cuál es su radio? Porque a partir de ello es que yo la puedo dibujar, listo. Entonces, para hallar el centro, yo voy a hacer esta formulita que dice acá, que es que la primera coordenada, es decir, la coordenada de x, pues está ubicada en menos d sobre 2 y la coordenada de y está ubicada en menos e sobre 2. Entonces, pregunta importante porque lo primero que yo siempre debo identificar, ¿quién es d y quién es e? En este ejercicio que yo tengo acá, ¿cuánto vale d y cuánto vale e? Luciana. Luciana, D es más 6 sí. y E es menos 8. Listo. Anota Luciana, por favor. Entonces sí, d es 6 y e es menos 8. Si yo reemplazo, pues me quedaría acá menos, reemplazo el valor de d, que es 6 sobre 2, y el otro me quedaría menos, que es este menos que aparece acá, e vale menos 8 sobre 2. Si se hace la operación, ojo porque acá miren que aparecen dos signos negativos, entonces para dejar uno solo lo que hago es que multiplico estos dos signos y pues ese valor queda positivo. Y así yo quiero de pronto ser más específico y puedo simplificar algo más, pues me doy cuenta que 6 sobre 2 daría 3, con el signo menos queda negativo, entonces menos 3, y 8 sobre 2 da 4, o sea que el centro de esa circunferencia, ¿sí? Está ubicado exactamente en menos 3,4. Ahora pues me interesa saber el radio, ¿listo? Entonces para saber el radio, pues tengo que utilizar esa formulita que me aparece acá, que es la raíz cuadrada, bueno, 1 medio la raíz cuadrada de d al cuadrado más c al cuadrado, menos 4f. De igual forma, pues yo identifico que d es 6, que es menos 8, pues f sería este valor que queda solo sin ninguna letra, que es menos 2. Podemos reemplazar los valores. Vamos a ver, ¿cuánto me quedaría acá dentro de la raíz? ¿Quién me podría decir eso? ¿Cuánto me irían dando esas operaciones dentro de la raíz? Carol. Claro, ¿cuánto me va dando ahí dentro? Bueno, pues, profe, ahí sería raíz de, bueno, potencia de al 636. Sí. Más por menos. Ojo porque sé cualquier cosa Sí, que tú al cuadrado. es potencia, sí. Entonces sería 8 al cuadrado, sí, 64, entonces es más 64. Entonces sería menos por menos, ahí sí, sería más. Entonces 4 por 2, 8. Entonces sería 36 más 64 más 8. Listo, anota Mariana, por favor. Perfecto, Mariana. Entonces lo que haría después yo sería hacer pues la suma de esos números y me da ahí raíz de 108. 1 medio por la raíz de 108. Bueno, ustedes se dan cuenta que yo por acá volví esto como raro, ¿cierto? Como en 6 raíz de 3 sobre 2. Ahí pues tuvo que haber pasado algo raro. Lo que pasa es que uno puede simplificar esta raíz descomponiéndola para que el número pues quede mucho más bonito. Entonces, mire, eso daría 108, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Si a 108 le saco la mitad, ¿cuánto me da? Lo primero que puedo hacer ahí es sacar mitad. Si a 108 le saco la mitad, ¿cuánto me da? 1. Bueno, entonces la saco yo, listo. Entonces me da 54. Luego, si a 54 le saco la mitad, pues me daría 27. Estoy descomponiendo el número, ¿listo? A 27 yo no le puedo sacar mitad, pero sí puedo sacarle tercera. Me daría 9. A 9 nuevamente le puedo sacar tercera, me daría 3. Y a 3 también puedo sacarle tercera, me daría 1. Entonces, como es raíz cuadrada, yo voy a coger parejitas de números. Entonces me quedaría este con este, pues sería la pareja 2 al cuadrado, ¿cierto? Este se repite 2 veces. Este con este sería la pareja
3 al cuadrado, se repite 2 veces, y pues este quedó solito. Entonces, en ese caso, pues mire que acá lo que se va a volver es lo siguiente, me va a quedar ahí 1/2 por la raíz de 2 al cuadrado, ese 108 se convirtió en 2 al cuadrado, por 3 al cuadrado, por 3. ¿Qué pasa? Que pues estas raíces con esos cuadrados se pueden cancelar. Entonces esos números que tienen cuadrados yo los puedo sacar de la raíz para que me queden como simplemente 2 por 3. Es decir, como les digo, estos números que están al cuadrado, como están dentro de una raíz, se cancela. El único que queda dentro de la raíz, pues sería el número raíz de 3. Ah, claro, miren, si yo multiplico acá 2 por 3 por 1, pues me daría 6 sobre 2 raíz de 3, porque esta raíz pues no la puedo operar con nadie. Entonces ahí lo que hice fue coger esta raíz que está dentro, descomponerla y pues cancelar los valores que se repiten 2 veces porque están dentro de una raíz cuadrada. Pues después, digamos, si yo quiero simplificar mucho más, pues puedo decir que esto es 6 sobre 2 es 3 y el resultado final pues sería 3 por raíz de 3, porque uno no puede multiplicar números que están dentro de una raíz con uno que esté afuera. Ya usted, pues si lo desea, lo pone en una calculadora, porque el valor en la calculadora pues le va a dar mucho más exacto y pues mucho más fácil de disolver, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese valor sería algo así como 5.1961, y lo que pasa es que tiene infinitos decimales, ¿sí? Entonces yo por eso prefiero escribirlo acá, porque es que acá adentro sí están todos los decimales que uno necesita, ¿listo? Ángela, ¿por escribieron algo? Es que escuché como el chat, pero creo que no. No, ¿No? Listo, entonces estas formulitas son las que le van a servir para hallar el centro del radio si la ecuación que le dan es en una ecuación de forma general. La de la ecuación canónica ya se las enseñé en la clase pasada. Ángela, por favor, lee este ejercicio que está acá. escribir la ecuación canónica de la circunferencia dada por x menos 5 al cuadrado más y más 3 al cuadrado es igual a 15, en su forma de ecuación general de la circunferencia. Listo, entonces acá les estoy dando la ecuación canónica y ahora me quiero pasar a la ecuación general. Como les digo, como significa lo mismo, yo puedo escribirla de una forma o la otra. Entonces, yo voy a coger la ecuación que tengo y lo primero que voy a hacer es desarrollar los cuadrados. Entonces, recuerden que para desarrollar este cuadrado, lo vimos en la clase pasada, pues yo debo usar la fórmula que necesite si es negativo o si es positivo. Entonces, acá estaría la fórmula si es positivo, si es negativo. Esta fórmula la hicimos la clase pasada, ya la trabajamos y pues ya sabemos cómo se desarrolla, ¿listo? Entonces, lo que voy a hacer es resolver estos binomios al cuadrado que están acá, ¿listo? Entonces, vamos a ver. Hágalo alguno y me dice cuánto le da. ¿Cuánto daría x menos 5 elevado al cuadrado? ¿Cuánto daría x menos 5 elevado al cuadrado? Ganen el punto de participación, que pues ya todo lo hicieron la clase pasada y lo hicieron muy bien. Carol, Carol, ¿cuánto da? Sería como x2 más No, menos porque 25. No, más 25. no, hay que seguir esta fórmula. Recuerden que ustedes tienen esto elevado al cuadrado, hay que regirnos bajo estas dos formulitas dependiendo si es positivo o negativo. ¿A alguien más se le ocurre cuánto da? yo. Sí, claro, pues tú. Sería x más 2 menos... ¿Cómo era? X más 2. Sí, sería x a las 2 menos 2x por 5 más 5 al cuadrado. Sí, anótate, Ángel. Es eso exactamente, miren, entonces, ¿qué haría? El primero al cuadrado sería x al cuadrado menos 2 por x por 5 más 5 al cuadrado. Recuerden que siempre que les aparezca esto, hay que aplicar estas fórmulas que están acá, ¿listo? Entonces, pues yo por acá lo hice mucho más detallado, ¿no? Entonces daría x a la 2, pues daría x al cuadrado, 2 por 5 es 10, entonces menos 10x y 5 al cuadrado es 25. ¿Cómo quedaría el otro? Este que es y más 3 al cuadrado, ¿cómo quedaría? Siguiendo la formulita. Luciana, ¿cómo quedaría? Y a la 2 más 2 por y por 3 más 3 a la 2. Sí, anota Luciana, por favor. Sí, mira, acá está. Si yo lo resuelvo, pues ya me quedaría que y al cuadrado, 2 por 3 es 6, entonces 6y, y 3 al cuadrado es 9, entonces
más 9 en este caso, ¿listo? Entonces, miren, yo lo único que hice fue acá resolver estos binomios. Este que está acá, pues sería esta parte, ¿cierto? X al cuadrado menos 10x más 25. Y este que está acá, pues sería y al cuadrado más 6y más 9. Simplemente los convertí. Abrí el binomio utilizando ese caso de factorización que ya aprendimos a hacer. Listo, el siguiente paso es muy sencillo, que es pasar el número que está a la derecha del igual al otro lado. Entonces el número que está a la derecha del igual pues sería este 15. Entonces si lo paso al otro lado de la igualdad pues se volvería negativo y quedaría menos 15. Luego lo debo organizar teniendo en cuenta que me quede de esta forma, que me quede primero x al cuadrado, luego y al cuadrado, luego un número que está solo con la x, luego los números que están solo con la y de última los números que no tienen ninguna letra acompañándolo. Entonces mire, quedaría de esta manera. X al cuadrado sería esto, ¿cierto? Más y al cuadrado, listo. Luego el número que está acompañado con la x, menos 10x. Luego el número que está acompañado con la y, 6y. Y después los números que no tienen ninguna letra acompañándolo, que en este caso serían el 25, el 9 y el menos 15. ¿Listo? Después lo que debo hacer es realizar la suma de los números que están solos. Entonces, ¿cuánto haría la suma de estos tres números? Para que ya me quede de forma totalmente organizada. ¿Cuánto haría la suma de estos tres números de acá? Así es muy fácil, 25 más 9 menos 15 menos 15. Víctor, gana ese punto regalado. 19. ¿Cuánto? 19. 19. Listo, entonces nos dio 19. Anótame, Víctor, ahí, por favor. Listo, entonces, como yo ya tengo la condición de que me quedó el primer número, la x al cuadrado, la y al cuadrado, un número acompañado de la x, un número acompañado de la y un número que no tiene ninguna letra, que está solito, pues miren que acá yo ya lo que hice fue convertir esta ecuación que estaba escrita de forma canónica, ¿sí?, a esta ecuación que está escrita de forma general. Las dos ecuaciones significan lo mismo, representan la misma circunferencia, digamos de alguna forma son sinónimos, pero están escritas una de forma canónica, digamos de forma más ordinaria, y otra en forma formal, que ya es la ecuación que uno llama general. ¿Listo? No sé si alguien quedó con alguna duda. Lo más importante pues es siempre resolver este cuadrado y este cuadrado. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizando la fórmula de acá y la fórmula de acá. Eso sí es más que simple. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna preguntita. Si tiene preguntas, aproveche y escriba ahí que Ángela me avisa. Listo. Ángela, lee por favor el otro ejercicio. Ya es el último. Escribir en forma de ecuación de la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado menos 10x más 6y más 19 es igual a 0. Listo. Entonces acá lo que voy a hacer es que me voy a devolver. Miren que cogí el resultado que tenía en el ejercicio anterior, que está escrito en forma de ecuación general, y lo que quiero pues es pasarme por acá, ¿cierto?, a donde está escrito en forma canónica. Cogí el mismo ejercicio para devolverme. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, lo primero pues es plantear el ejercicio, ¿cierto?, que es lo que me están dando, y lo primero que voy a hacer es pasar el valor de f al otro lado de la igualdad. Entonces, en este caso, ¿quién sería f? ¿Cuánto vale f en este ejercicio? Para entendernos todos. ¿Quién sería ahí el valor de f? Recuerden que pues esto generalmente ya tenemos coeficientes. Samuel, ¿cuánto vale f? 19. Listo, anotamos a Samuel ahí. Entonces f, pues este valor que siempre está solito, entonces al 19 lo voy a pasar al otro lado de la igualdad y se convierte en menos 19. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer es que voy a juntar las x con las x y las y con la y. Entonces mire, junté la x al cuadrado con el 10x, véalo acá, y junté la y al cuadrado con el 6y, véalos acá. Simplemente junté x con x y con y, los puse uno al lado del otro. Hay que respetar los signos. Si acá dice menos 10, él sigue siendo menos 10. Si acá dice más 6, él sigue siendo más 6. Simplemente se están acomodando. Luego hay que completar el cuadrado en x. ¿Alguien recuerda cómo se completaría este cuadrado? X al cuadrado menos 10x. Yo más o menos se los enseñé en la clase pasada. Pero tengo x al cuadrado menos 10x. ¿Alguien recuerda cuál es el primer paso que yo debo hacer acá para completar el cuadrado? Fue lo que hicimos la última vez que nos vimos, que hicimos un ejercicio que se llamaba así, completar el cuadrado. Juliana Madera. Juliana, cuéntame, ¿qué es lo que se debe hacer ahí para completar el cuadrado? Ahí, si no estoy mal, no teníamos como que desbaratar el 10 y el 6, como que se parte la mitad
Bueno, entonces vamos ahí por partes. El 10 lo partimos a la mitad. ¿Y luego qué hacemos? Luego lo elevamos al cuadrado. Perfecto, entonces mire, es una tabla Juliana. 10 partido en 2, pues sería 5. Y 5 al cuadrado es 25. Listo, entonces en este caso el cuadrado quedaría x al cuadrado menos 10x más 25. Lo que hice acá fue completar el cuadrado. Entonces, acá no está también el otro. Espérenme a ver. Listo. Pues acá lo que hice fue completar el cuadrado. Entonces, miren, tengo que agregar 25 a ambos lados. ¿Por qué? Porque es que una ecuación es como una balanza, ¿no? Si yo agrego 25 a la izquierda, tengo que agregar 25 a la derecha de tal forma que la igualdad no se altere. Véalo como una pesa. Si usted tiene el mismo peso acá y acá, y usted echa cierta parte en este lado, tiene que echar lo mismo al otro lado. Entonces, en este caso, pues lo único que hice fue completar el cuadrado. Después de haber hecho esta operación, pues agrego 25 a la izquierda, pero también tengo que tener cuidado porque voy a agregar 25 a la derecha. Ahora, lo que me falta hacer es completar el cuadrado de la y. Entonces necesito completar el cuadrado de esto, de y al cuadrado más y. Entonces, ¿qué haría yo ahí para completar el cuadrado de y al cuadrado más y? ¿Cuál sería el número que tendría que agregar ahí? Siguiendo pues esta, acá ya tiene la base, ¿no? Para que recuerde. ¿Qué número tendría que agregar para completar ese cuadrado? Carol, ¿qué número agrego? Un 9. Un 9, sí, mire. 6 entre 2 da 3. Y 3 al cuadrado da 9. Entonces, me quedaría y al cuadrado más y más 9. Igual como hice ahorita. Entonces, mire, como agregué 9 acá, ¿cierto? También tengo la obligación de agregar 9 a la derecha. Lo que ustedes agreguen a izquierda, se tiene que agregar a derecha. O si no, la ecuación se desbalancea, pues ya no es una igualdad. Ya eso pasa a ser cualquier cosa menos una ecuación. ¿Listo? Luego, entonces, recuerden que yo les enseñé que había un caso de factorización, ¿cierto? Entonces, el caso de factorización, que era el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, voy a hacer ese caso de factorización con y también lo tengo que hacer con las x. Siempre trabajo como por aparte x con x y es con y, ¿no? Entonces, miren, si yo hago el caso de factorización, pues recuerden que para revisarlo, tengo que sacar la raíz cuadrada del primer término, la raíz cuadrada del segundo término, meterlos en un paréntesis, coger el signo que esté acá, que es menos, elevar todo al cuadrado y me quedaría x menos 5, porque la raíz de x al cuadrado, pues recuerden que se cancela esta raíz con este 2, entonces me queda x. Y la raíz de 25, que es 5, entonces me queda x menos 5 al cuadrado. Es decir, esto que estaba acá, yo lo reemplacé por esto que está acá, ¿listo? Y luego, pues lo mismo hice con y, solamente que acá no me alcanzó para colocarlo, ya no había más diapositiva. Entonces, de igual forma, también, pues, la raíz de y al cuadrado es y, la raíz de 9 es 3, y el signo que hay acá es un más. Entonces, de igual forma, pues se hizo el trinomio cuadrado perfecto en este lado de las y. Luego, para finalizar, lo que se debe hacer es sumar esos términos que me quedaron acá a la derecha, esos números, que me darían 15. Entonces, como yo ya tengo escrito esto en forma de ecuación canónica, miren, x menos 5 al cuadrado más y más 3 al cuadrado es igual a 15, pues en ese caso ya he terminado con hacer esa conversión de ecuación general a ecuación canónica. Haz cuenta que me dio lo mismo que el ejercicio con el que inicié anteriormente. Última preguntita y para que lleguen en el punto. ¿Cuál es el centro y cuál es el radio de esta circunferencia que yo tengo acá escrita? ¿Cuál es el centro y el radio? Víctor. Víctor, ¿cuál es el centro y el radio? Yo no importa si ya tengo puntos. No importa, dígalo. 5, Sí. coma 3. ¿Seguro que es coma 3? No, menos 3. Recuerde que siempre se dicen al contrario, ¿no? ¿Y el Sí. radio? 5. No, mentiras. Espere, profe. Si alguien me quiere ayudar a Víctor, que sepa el radio, ¿cuánto vale el radio? El radio está por acá, ¿no? Pero hay que hacer una operación para saber cuánto es el radio. María Paula. María Paula, ¿cuánto vale el radio? 15 al cuadrado. No es 15 al cuadrado. Devuélvete antes. A lo contrario, en vez de dar al cuadrado, a lo contrario. Es la raíz. Dígalo, Víctor, que ya sabe usted qué es. ¿Es la qué? Víctor, usted tiene la respuesta. No se lo alcancé a escuchar. 3, 3, algo.
pues para no ponernos a pelear, raíz de 15, como ese número es todo largo, pues digamos que es raíz de 15 y ya. Acá ese raíz de 15 tiene inmerso Es todos como los 8. decimales que tiene. Ajá, todos esos decimales que le dieron a la calculadora pueden estar acá escritos, mire, raíz de 15. Entonces, yo pude convertir la ecuación general de la circunferencia en la ecuación canónica. Lo importante es aprender a completar cuadrados, por eso la clase pasada les hice hacer eso de completar cuadrados para que entendieran qué era. Y luego, pues aplicando el trinomio cuadrado perfecto, pues des en cuenta que me queda de la forma de la ecuación que ya conocíamos, que es canónica. Y la facilidad es que con la ecuación canónica es mucho más sencillo detallar quién es el centro y quién es el radio, porque está prácticamente acá escrito, ¿listo? Entonces con eso, pues ya finalizaríamos. Dime. ¿Cómo haríamos? Por ejemplo, si tenemos la ecuación general, ¿necesariamente tenemos que sacar a la canónica para poder sacar el centro y el radio? Bueno, date cuenta que no, porque yo por acá, cuando empezamos, recuerda que les di dos formulitas para cuando tengan la general. Una estrategia es esa. Una estrategia es convertir a la canónica. Funciona y es muy útil y generalmente se aplica. La otra es aplicar esas fórmulas que están acá, Mariana. Puede ser esta la del centro y esta es la del radio. Esas fueron el primer ejercicio que hicimos fue eso. Con la ecuación general, hallar el centro del radio, pues utilizando esta fórmula y esta. Pueden hacerlo así o pueden convertirlo a la canónica y hallarlo visualmente. Cualquiera de las dos funciona, ¿listo? Bueno, profe, gracias. Bueno, muchachos, ¿preguntas algo que necesiten de mí? ¿O ya